Hoy veremos la regla de 3 simple y compuesta. Antes de definir la regla de 3 simple y compuesta, debemos entender lo que son las magnitudes. Las magnitudes están la directamente y la inversamente proporcional. En el caso de la directa la vamos a entender como aquella magnitud, tanto en X y en Y, si aumentan constantemente, son directas. En el caso de que una magnitud aumente y la otra disminuye, o viceversa, son en este caso inversamente proporcionales. Entonces empezaremos en el caso de la regla de 3 simple para proporción directa. En el caso de la proporción directa, hay dos aspectos importantes. Está el planteamiento y está la solución. El ejercicio nos lo van a dar, en este caso narrado. Tenemos la primera donde nos dice, un ejemplo, si 4 libros cuestan $8, vamos a anotar acá. Si 4 libros cuestan $8, y nos da una pregunta, ¿cuánto costarán 10? Los 10 libros. Ahora, nosotros debemos adicionar el planteamiento del problema basado en esto. El planteamiento se divide en un supuesto y en una pregunta. Ahora lo ordenamos en base al supuesto. Nuestro supuesto va a ser los datos que ya poseemos. Nos dice que sí, 4 libros cuestan $8. Entonces tenemos esos dos datos. Entonces lo ordenamos. El supuesto sería ese. 4 libros y nos dice que 4 libros costarían $8. Tenemos el supuesto. Nuestra pregunta ya nos la dan armada, tenemos que ver cuál va a ser la incógnita. Nos dice cuánto costarán 10 libros. ¿Qué dato nos da? Nos da 10 libros. ¿Cuál sería nuestra incógnita acá? Quedaría en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué? Sería acá porque no sabemos cuánto costarían esos 10 libros. Luego, después de tenerlo de manera ordenada, para ya hacerlo en la regla de 3, vamos a, en ese caso, encontrar la incógnita. La incógnita le encontramos que x sería igual a multiplicar, en ese caso vamos a multiplicar los valores que tenemos del supuesto con la pregunta. No puede multiplicarse ningún valor que tenga o que vaya con la incógnita. En este caso lo multiplicaremos cruzado con los valores que poseemos. Sería que los libros con la cantidad de dinero. Y eso lo vamos a dividir con la cantidad que nos quede sobrando. En este caso serían los 10 libros por la cantidad que tenemos, que sería la de $8. Todo esto entre los 4 libros. Al tener la cantidad, en este caso, que sería, bueno, en este caso como tenemos libros por libros, libros va a eliminar libros y nos quedaría 10 por 8, nos quedaría igual a 80. Y 80 entre 4 nos daría igual a 20, que en este caso serían $20. Entonces quiere decir que 10 libros nos costarán $20. Tenemos ahí también otro ejemplo, donde nos dice un aeroplano, vamos a anotarlo acá, un aeroplano tarda 2 minutos
en recorrer 4.5 kilómetros. ¿Cuánto tardará la misma distancia en recorrer 225 kilómetros? La pregunta nos dice cuánto tardará a la misma velocidad recorrer 225 kilómetros. Entonces vemos, ordenamos según los datos, el supuesto primero, luego la pregunta. ¿Cuál sería nuestro supuesto? Los datos que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos en ese caso 2 minutos. Vamos a poner acá 2 minutos. ¿Qué otro dato tenemos? Que corrió, en este caso, 4.5 kilómetros. ¿Y cuál sería nuestra pregunta? ¿Cuánto tardará a la misma velocidad en recorrer 225 kilómetros? ¿Qué dato no tenemos? No tenemos el tiempo, entonces tiempo sería la X. Y tenemos la distancia, 225 kilómetros. Ahí está nuestra pregunta. Entonces, a la hora de organizarnos, ¿cómo nos organizaríamos? Vamos a multiplicar siempre cruzado con los datos, en este caso, que tenemos, que sería el 2 minutos con el 225. Entonces nos quedaría que X va a ser igual a obtener los 2 minutos por los 225. Eso entre la cantidad que nos queda sobrando, que en este caso sería los 4.5 kilómetros. Acá igual, como les decía, se nos disminuiría en kilómetros en kilómetros y nos quedaría 2 por 225, sería 450 sobre los 4.5 kilómetros. Eso sería igual a 100. Y en este caso, como lo que nos quedaba restando serían los minutos, serían 100 minutos. Entonces, este caso sería que la distancia en que tardó en recorrer 220, la cantidad de tiempo, perdón, que tardó en correr 225 kilómetros es de 100 minutos. Esto es para proporcionalidad directa. En el caso de la proporcionalidad inversa es bastante similar. Lo voy a mover acá abajo. Para la proporcionalidad inversa nos van a dar más datos y en este caso no se utilizarán todos. Aquí lo plantearemos en base a la pregunta. Veamos el ejercicio. Nos dice, se estima que 80 kilogramos, vamos a ponerlo acá, ...80 kilogramos de alimento alcanzarán para 10 días. De un campamento
si se inscriben 12 personas. Y nos da una pregunta: ¿cuántas personas pueden inscribirse para que la comida alcance 15 días? Y ahí nos da la pregunta. Acá, en este caso, para analizar, hay que hacerlo de la siguiente manera. En el caso del supuesto, bueno, hay que armar igual que el otro, un supuesto. Y hay que armar una pregunta. Acá yo no los puedo ordenar en base al supuesto porque veamos que el supuesto me da 80 kilogramos. Solo es una regla de 3 simple. 80 kilogramos me da 10 días y me da 12 personas, o sea, me da 3 datos. Y en la pregunta me dice cuántas personas deben inscribirse para que la comida alcance 15 días. O sea, me está dando 2 datos. ¿Eso qué va a implicar? Que en el caso de que sea una regla de 3 simple para proporcionalidad inversa, yo debo ordenar los datos según la pregunta. Entonces, ¿qué me dice la pregunta? ¿Cuántas personas deben inscribirse? ¿Cuál sería mi incógnita? La cantidad, en ese caso, de personas. Y para que la comida, en este caso, alcance 15 días. O sea, primero organizo la pregunta, luego me voy al supuesto. Tengo el dato de personas, reviso los datos que me han dado, tengo 80 kilogramos, 10 días, 12 personas. Si tengo el dato de personas, entonces lo voy a poner acá. Tengo el dato de días, ¿sí? Me dice 10 días, estamos bien, ¿eh? Tengo ya los datos para hacer, en este caso, la regla de 3 simple. Entonces organizamos los datos. Acá ya no se va a multiplicar cruzado, porque en este caso es una regla de 3 simple para proporcionalidad inversa. Acá se va a multiplicar de manera simultánea o secuencial, el que está a la par. No voy a poder multiplicar el que tenga en ese caso la constante, entonces voy a multiplicar los datos que tengo en el lado del supuesto. Entonces me quedaría x va a ser igual a, primero, la cantidad de personas por la cantidad, en este caso los días, y esto me va a dividir la cantidad o el dato que me queda sobrando, que en ese caso serían los 15 días. Igual acá, ¿verdad? La palabra días se va con días y me queda 12 por 10, sería 120, entre los 15. Entonces, entre 15 me da igual a 8. Y el valor que me quedó libre era personas, entonces la cantidad que necesitaré serían 8 personas. Entonces no se alcanza a ver ahí. Voy a mover un poco. Y acá se va a multiplicar de manera lineal. Si es en este caso una regla de 3 simple, recordemos, con proporcionalidad inversa, lo multiplico de manera lineal y lo ordeno en base a la pregunta. Pero si es una regla de 3 de proporcionalidad directa, lo hacemos como el ejemplo anterior. Lo ordenamos en base al supuesto y lo multiplicamos de manera cruzada con los datos que tenemos.